Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con lo que viene siendo nuestro video de análisis técnico enfocado en las tendencias, episodio 32. Sin más, comencemos. Bienvenidos a todos, vamos a entrar en directo en tema. Recordemos, cada semana vamos a tener dos videos enfocados en el análisis técnico, enfocado en las tendencias. ¿Qué ha pasado con referencia a lo que les habíamos avisado el lunes? Bueno, básicamente se está cumpliendo porque seguimos la tendencia del mercado que estaba marcado y les advertimos, va a llegar a tocar seguramente los 40,000, va a bajar de los 43 en los que estaba. Y les mencionamos que no se confiaran sobre todo en esta subida que había existido y muchos pensaron que aquí iba a rebotar, pero bueno, nosotros no. Nosotros seguimos en pie a lo que viene siendo el cruce con el EMA directamente de lo que viene siendo el EMA de 50 por debajo del EMA de 200. Seguimos igual, va a ser entre el 11 y 13 de enero por mucho ese cruce, así lo estamos visualizando. Y recuerda, ¿qué pasa cuando cruza el EMA de 50 por debajo del de 200? Bueno, básicamente es el cruce de la muerte, mismo que pasó en junio del 2021, el año pasado tal cual. Y estaríamos hablando de que todavía falta desencadenar una mitad más hacia abajo en esta bajada tal cual. ¿Qué esperamos nosotros? Estamos esperando ese cruce, como ya lo dije, que llegue a tocar los 40,000. Se dan cuenta que yo ya puse con morado, ¿sí? Una segunda línea morada, mi segunda resistencia. Obviamente ya pasó la primera que estaba tocando en diferentes puntos, que era el de 41,990 y tantos, casi 42, ya la rompió dos veces y estoy esperando que llegue a los 39,469, básicamente los 40, para nosotros empezar a poner pedazos de pastel y aprovechar esta bajada. Recuerda, el tip más importante que te podemos dar como CryptoCarnes es: compro en rojo, vendo en verde. ¿Okay? No vayas a hacerlo al revés, no vayas a comprar cuando está en verde. Ese es el error más grande que todos cometemos al inicio. Se te tiene que quitar ese chip de la cabeza y al contrario, recuerda lo que te acabo de decir. Compro en rojo y voy a vender cuando venga la siguiente, obviamente, ola de ganancias. Y repito, queremos que llegue a esos 40,000, esperamos que baje un poco más. En nuestros siguientes videos que vas a ver el día de hoy, viene un video acerca de las noticias más importantes de la semana, donde se prevé, no por nosotros, sino por diferentes, obviamente, analistas, que pueda llegar a tocar los 35 o 30,000 dólares. Si llega a tocar los 30,000, como lo hemos venido diciendo nosotros, sería un regalo de Dios, un pancito bien recibido, obviamente. Y si no, con que toque los 40, sería muy bueno. ¿Qué vemos y qué puedes ver? Recuerda que estamos en visión diaria aquí en Aurochs. Es la tendencia tal cual bajista. No hay otra cosa que podamos ver ahorita. Se ve con mucha fuerza todavía esta tendencia. Y puedes ver los EMAs, EMA de 50, repito, a punto de cruzar el EMA de 200, que es la línea rosa, el EMA de 7 por debajo de los EMAs de 20, y sigue la misma tendencia. No te vayas a confiar con lo que digan los otros youtubers, que dicen obviamente que va a subir, todo tiene que subir en algún momento como lo hizo aquí, pero ahorita la tendencia está muy marcada. Tenemos que ver tal cual como pasó básicamente en este punto en julio, que empezó a tomar ya un camino horizontal para finalmente empezar a subir hacia arriba, ¿ok? Entonces hay que esperar ese punto. Aquí lo puedes ver, CypherBit también te lo indica. No es buen momento obviamente para entrar, es un momento bajista por completo. Hay más salida de dinero que entrada, como lo pudiste ver aquí en octubre y en noviembre. Y también te puedes dar cuenta, con lo que viene siendo CypherC, que las marcas obviamente de venta están mucho más fuertes. Entonces hay que tener cuidado con eso. No pierdas de vista obviamente lo que te da Aurochs, las indicaciones, porque tienden a ser muy buenas. ¿Qué pasa con las demás criptos? Acuérdate, en lo que viene siendo Ethereum igual estamos de la misma forma.
Ethereum y las demás son una copia, una calca de lo que está pasando en Bitcoin. Ahorita puedes ver que ya está en 3200. El mayor básicamente fue, o su alto mayor fue en noviembre, casi entre el 11 y el 15, con 4600, casi 700 dólares. Y ahorita está en 3200. Muy buen precio, muy buena entrada si quieres ir dividiendo tu pastel. Pero igual, ¿qué te sugerimos? Sé paciente, espera que llegue a las marcas de los 3000 para poner tu primer pastel. Si logra llegar a los 2500 o a los 2000 como lo hizo básicamente en julio, cuando fue la bajada completa de las criptos la vez pasada, repito, es una mina porque sabes que tiene que volver a llegar. Seguramente le va a tomar 6 meses como lo viste aquí, pero va a tener que volver a llegar a esos 4600 y nada más tendrás que poner un poquillo aquí y esperar esa subida para obtener excelentes ganancias, ¿ok? BNB, igual recuerdo, la tercera más grande ahorita, hace lo mismo, ya bajó 450, logró tocar otra vez básicamente los 650 dólares, es decir, si te metes ahorita tendrás una ganancia de 200 dólares cuando vuelva a subir otra vez el mercado, pero yo repetiría lo mismo, espera que baje más, seguramente va a poder tocar los 380 y ahí sería un buen momento para poner un pedazo de pastel y si va bajando poner un poquito más, si logra llegar a los 330 otra vez, wow, repito, son muy buenas entradas. Solana está con 138 dólares, recuerda que llegó a 250, Solana es deflacionario, te lo repetimos constantemente y puedes ver básicamente el arco marcado, cuando subió un montón, se cayó la blockchain, cayó un poco, volvió a subir a lo que normal tenía que haber subido antes, se posicionó en su alto máximo y empezó obviamente a bajar junto con todas las blockchain por básicamente el jale que hace Bitcoin directo, ¿ok? Estamos aquí en 142, probablemente lo podamos volver a ver en 100, que sería muy bueno para todos, satisfactorio, y sabes que tiene que volver a recuperarse, sabes que va a crecer más de 250 porque es deflacionario, simplemente requiere de tiempo. AVAX había hecho un excelente trabajo hasta el día lunes y martes de esta misma semana, tratando de despegarse un poco y demostrando lo que es como blockchain, pero bueno, nadie se va a poder despegar de Bitcoin, no hay un Bitcoin killer ni nada de eso, y obviamente no aguantó y tuvo ya básicamente su caída a partir del 4. Pero igual, es una muy buena entrada, está en 80, recuerda que te lo recomendamos desde que estaba en 60 dólares y hasta dónde llegó, básicamente llegó hasta los 150 si no mal recuerdo. Entonces ahorita es una muy buena entrada, si llega a tener a 60 dólares un valor de 50, repito, dependemos de que Bitcoin, como está aquí marcado, baje todavía más. Bajando a 40 es nuestra primer señal de super oferta. Y de ahí, pedazos de pastel. No te vayas a adelantar. No te desesperes. Hay que ser pacientes en las criptos. Mucha paciencia es lo que nos da frutos siempre. ¿Ok? Gala está en punto 34. Super ofertón. Gala ha llegado a tocar los 80 centavos. Seguramente cuando suba el mercado lo vamos a ver otra vez en 60. Tienes un 2X ahí de entrada. ADA de Cardano, bueno, siempre ve a todo subir, está ahorita en 1.21 y para que se recupere seguramente va a tomar mucho tiempo. DOT está en 24.95, básicamente 25 dólares, recuerda que llegó a valer 50, está todavía en los sorteos de las parachains, vamos a tener un video próximamente de ellas y cuando suba al mercado, DOT va a volver a alcanzar su valor de 50 y si las parachains entran ya en función por completo, veremos valores más altos de 80 o 100 dólares. No es para mañana, para que tampoco pienses y digas, me dijo no para mañana, no, eso es imposible. 6 meses, 8 meses, seguramente un año, porque todo requiere tiempo para estructurarse y obviamente para sacar resultados. BET.07, o sea 7 centavos, ha llegado a 25 centavos, sigue siendo muy buena entrada, se mueve mucho en el mercado chino, tecnología, recomendado. Chilis, tenemos ahí nuestro moderador Fran, que obviamente es amo y señor de Chilis, nosotros también lo apoyamos mucho. La cripto número 1 en lo que viene siendo deportes, contratos con la NFL, contratos obviamente con las ligas de fútbol de diferentes países, España, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Entonces este año seguramente Chile va a crecer mucho y vamos a poder ver un balance muy bueno en esta criptomoneda. Y de ahí en fuera, tenemos muchas más que podríamos revisar. Axie en 74 dólares, recuerda que llegó a valer 150, está muy buena entrada. Block en 4 centavos. Y ha llegado a valer 18 centavos, básicamente ahí tienes un 3X o un 4X marcado. El SAN en 4, SAN llegó a valer 6.80, creo casi 7 si no mal recuerdo. PIR llegó a valer 50 dólares, ahorita está en 11, está básicamente en super oferta, no hay duda con eso. Todo está en rojo, ¿por qué?
por Bitcoin. No tienes que pensarle más. No se pueden mover por sí solas. Es imposible realmente. No se puede. Entonces no lo vas a encontrar si lo estás buscando. UFO está básicamente en .00016, ha estado hasta .00030. Es una de las recomendadas personalmente por mí, porque obviamente es en Ethereum, es deflacionario, es un metaverso y va en crecimiento. Es una muy buena entrada ahorita, porque de entrada sabes que vas a poder sacar muchos X si va a ese .30. ES Fund, que obviamente que son los Launchpad, $7 ahorita, llegó a tocar los 18. Finalmente, Game Starter, que lo tengo por aquí, 1.61, ha llegado a tocar los 3. Y Engine Starter está básicamente regalándose a sí mismo, llegó a tocar los 22 centavos, ahorita está en 5. Muy buena entrada si estás buscando un Launchpad que sea funcional para ti. ¿Okay? Entonces lo puedes buscar con tranquilidad. Recuerda, todo esto está basado en las tendencias, la hemos seguido constantemente. Mientras unos decían que iba a llegar a $120,000 Bitcoin para finales de este año, obviamente no lo llegó, todos vimos que no, era imposible porque no van a dejar que llegue a eso. Y ha seguido básicamente lo que te hemos dicho día tras día, o más bien en este caso semana tras semana. ¿Okay? Básicamente esto vamos a estar haciendo, repito, todos los lunes, todos los viernes. Recuerda que transmitimos en vivo en YouTube, en Twitch, Facebook y en Discord, que ahorita estoy escuchando a gente ahí en Discord, creo que ya se metieron. Bienvenidos. Pero digo, pueden dejar igual sus preguntas, sus comentarios con toda confianza en cualquiera de esas plataformas y los vamos a escuchar al 100%. ¿Ok? Vamos a ver si tienen alguna duda. El bicho, ¿cómo estás? ¿Estás en Discord? Bienvenido. Y de acá de lo que viene siendo YouTube, por el momento creo que no hay dudas ni nada. Bueno, con esto básicamente vamos a cerrar esta transmisión, este análisis de tendencia. Recuerda, repito, cualquier duda está el Discord, ahí puedes encontrar a los moderadores o nosotros mismos para contestarte, y todo el equipo de CryptoCarnes siempre va a estar ahí para ti. Que tengas un excelente día, tarde o noche, y como decimos aquí, nos vemos en la carnita asada.